Che, ¿cómo va? A ver, vamos a meternos de lleno a desarmar el ADN cultural de Argentina. Pero en serio, ¿eh? Olvídate de lo que crees que sabes, porque hoy vamos a ir mucho, pero mucho más allá de los clichés de siempre. Y para arrancar, bueno, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué significa posta ser argentino? Es una pregunta que tiene tela para cortar, con una respuesta que se fue cocinando a fuego lento, con muchos ingredientes, durante siglos. Porque, seamos sinceros, reducir un país entero a solo tres cosas es quedarse cortísimo. A ver, el tango, el fútbol y el asado son sagrados, obvio, pero son apenas la punta de un iceberg gigante. La identidad nuestra se forjó en la pampa, en los barcos que llegaron, y con una pasión que, bueno, a veces nos desborda un poco. Y para entender de dónde venimos, tenemos que viajar en el tiempo e irnos al campo, a esas llanuras que parecen no terminar nunca. Acá, en La Pampa, nace la primera pieza fundamental de nuestro rompecabezas, el espíritu del gaucho. Ojo, que el gaucho no es solo un personaje de un libro de historia, para nada. Es el símbolo máximo de la independencia, de la resiliencia. Un jinete increíble que vivía de la tierra, con un código de honor y una idea de la libertad muy profundos. Su figura, que andaba por ahí ya en el siglo XVII, es el cimiento de un montón de nuestros valores. Y esta frase del Martín Fierro, que es como nuestra Biblia gaucha, lo resume todo. El asado no es una simple parrillada, ¿eh? Es el ritual social por excelencia. Nació ahí, en la vida del gaucho, en la necesidad de cocinar al aire libre. Es la excusa perfecta para juntarse, para charlar, para compartir. Y si el asado es el corazón de la juntada, el mate es el alma. Es toda una ceremonia con reglas que no están escritas en ningún lado, pero que todos conocemos. El cebador lo prepara, lo prueba y después empieza a girar en la ronda. Y tiene sus códigos, ¿eh? La bombilla no se mueve. Y si decís gracias, fuiste, no tomas más. No es solo una infusión, es un lazo. Bueno, dejamos La Pampa por un rato y nos vamos a la segunda pata fundamental de esta mesa. Si el gaucho puso los cimientos, la gran emigración europea levantó las paredes del edificio. Fue una ola de gente que transformó a la Argentina para siempre. Miren lo que son estos datos, es una locura. Entre 1880 y 1939 llegaron millones de europeos, la mayoría tanos y gallegos, buscando un futuro mejor. Para que se den una idea, en 1914 casi un tercio de la gente que vivía acá había nacido afuera. Este fenómeno fue tan masivo que básicamente reseteó la identidad del país. Y esto no es una anécdota, es un hecho histórico clave. La inmigración fue como el Big Bang de la Argentina moderna. Una mezcla tremenda de la cultura criolla, que ya estaba, con un torrente de nuevas costumbres, nuevos sonidos y, por supuesto, nuevos sabores. Y claro, con los inmigrantes llegó su forma de hablar. De esa mezcla del español con los dialectos italianos, sobre todo en los conventillos de Buenos Aires, nació el lunfardo. Empezó como una jerga de los márgenes, pero hoy es parte del día a día. Palabras como laburo por trabajo o mina por mujer son herencia directa de esa fusión. Pero el impacto fue mucho más allá del lenguaje. Esa de saludar con un beso en la mejilla, que a tantos extranjeros les llama la atención, incluso entre hombres, es una costumbre totalmente europea. Lo mismo pasa con los ñoquis del 29, una tradición italiana para llamar a la buena fortuna. Y ni hablemos de la sobremesa, esas charlas que pueden durar horas después de comer. Hasta el tango, nuestro gran emblema, nació de esa mezcla cultural en los barrios de inmigrantes. Bueno, a ver, ya tenemos al gaucho y a los inmigrantes. ¿Qué nos falta? El motor, el combustible que mueve todo esto, la pasión. La tercera pieza de nuestro ADN es esa intensidad con la que se vive absolutamente todo, desde un partido de fútbol hasta una discusión política. Y para que se entienda de qué va esta pasión, va un dato que es tremendo. En 2012, Argentina era el país con más psicólogos por habitante del mundo, 202 por cada 100.000 personas. Eso te habla de una sociedad que se analiza, que se cuestiona, que vive todo a flor de piel. Somos intensos, ¿qué se le va a hacer? Y si hablamos de pasión, es imposible no caer en el fútbol. La iglesia maradoniana a algunos les parecerá una locura, pero es el ejemplo perfecto de cómo acá el fútbol no es solo un deporte. Es devoción, es identidad, es una especie de religión popular que une a millones. Pero acá viene lo más curioso de todo. Oficialmente, por ley, nuestro deporte nacional no es el fútbol, es el pato, un juego a caballo que viene directo de los gauchos. Pero bueno, una cosa es lo que dice el papel y otra lo que pasa en la calle. En la práctica, el fútbol es el verdadero rey, una obsesión que puede parar el país entero por 90 minutos. Y bueno, llegamos al final del recorrido, es hora de juntar todas las piezas. El espíritu libre del gaucho, la mezcla de culturas que trajo la inmigración y esa pasión que lo tiñe todo. Todo eso se bate en una coctelera y da como resultado el carácter argentino de hoy. Y nuestra forma de hablar lo demuestra perfecto. El che es nuestra marca registrada en el mundo, nos delata al toque. Y ni hablar de boludo.
Empezó como un insulto, pero hoy es la palabra más multifacética que existe. Es una muletilla que, dependiendo del tono, puede ser la peor ofensa o la muestra más grande de cariño entre amigos. Entonces, al final, la clave es esta. La identidad argentina es una síntesis, una mezcla. No la puedes entender sin esa herencia de libertad del gaucho, sin el aporte fundamental de los inmigrantes y sin esa pasión que le pone el condimento a todo. Es una mezcla única, de verdad. Así que, en resumen, ser argentino es ser todo eso al mismo tiempo. Una identidad compleja, a veces contradictoria, pero siempre fascinante. Y esto nos deja con una pregunta picando, ¿no? Si este es el ADN argentino, con estas piezas tan distintas, ¿vale la pena pensar cuáles son esos componentes, quizás inesperados, que forman el código cultural del lugar de cada uno?